Esta semana en la red vamos a hablar del huachicoleo o del robo de gasolina porque no hay otra cosa de qué hablar. Y pues porque no hay gasolina. En los últimos días, una palabra se hizo muy famosa. Nos referimos a huachicol. Hoy lo usamos para hablar del robo de gasolina. ¿Pero de dónde viene la palabra? Huachicol deriva de huachichil, una etnia también conocida como cuaches o guaches, que significaba originalmente los colorados o gente colorada, pues durante los combates se pintaban rostro y cuerpo con pintura roja. De acuerdo con Arturo Ortega Morán, escritor mexicano especializado en el origen de las palabras del castellano, la palabra huachicol proviene del latín aquati, que significa aguado. Durante el siglo XVI, aquati se refería a una técnica de la pintura que consiste en diluir los pigmentos en agua. Al emplearse esta palabra en Francia, se transformó en gouache, con el mismo significado, diluir pintura. Cuando esta técnica llegó a México, se le llamó pintar a la gouache. Esto pasó más o menos en el siglo XIX. En esa época, a los vendedores de tequila y aguardiente que diluían las bebidas con agua para obtener más ganancias, se les comenzó a nombrar guachicoleros, que se puede escribir con G o con H. De manera análoga, se les comenzó a llamar así a los comerciantes de combustible que rebajan con agua la gasolina o el petróleo para lograr mejores ganancias. Actualmente, la palabra guachicolero se utiliza para denotar a una persona dedicada al robo, traslado ilegal y venta de hidrocarburos. Y pues bueno, como ya vimos cuál es el origen de la palabra huachicol, ya vimos que esta mezcla y el vender gasolina diluida es lo que le da origen a la problemática actual. Sí, está correcto verlo así. Sí, porque todo tiene un origen y todo tiene un principio y todo viene de algún lado, pero el fenómeno que estamos viviendo ahora no se reduce nada más al asunto de el robo simple de combustible, de que yo le pongo una válvula y saco gasolina, sino y la que rebajo y le gano. y no nada más eso, sino que les rebajo y le gano el doble o lo que sea, no sé cuánto ganan 60 mil millones de pesos al año, ¿no? Según lo que se sabe. El problema no es ese, el problema es que eso se convirtió en una cosa sistemática que opera en Pemex como una cuestión normal. A ver, espérame. Lo que tú estás planteando es que ya no estamos hablando de esta gente que va, ordeña el ducto y revende la gasolina, sino que en estos momentos estamos hablando de que esta es una práctica que se ha validado al interior de Pemex. Exactamente, o sea, se ha hecho todo un esquema de distribución de gasolina paralelo al de Pemex, que tiene retribuciones económicas así multimillonarias que no tienen nada que ver o que no van a parar a las arcas del Estado o al tesoro público. Pero estas retribuciones económicas, ¿para quién son? Pues para los que están ordeñando ese asunto. Y hay que decirlo bien y con todas sus palabras, que no es como, ay, pobrecita gente que no tiene nada que hacer y que, o sea, como fuente de ingreso y que no tiene trabajo y entonces va y se encuentra un ducto y lo ordeña, sino que el crimen organizado, el narcotráfico, además de vender droga y de traficar personas en todas sus modalidades, también encontró un nicho de oportunidad en el combustible o en las gasolinas. Entonces son ellos los que están distribuyendo paralelamente el combustible, pero con la complicidad de las autoridades. Y eso es lo que está haciendo el nuevo gobierno. Está combatiendo el huachicoleo oficial. Ahora, tú acabas de hablar de que el huachicoleo es una actividad que estaba desarrollando el narcotráfico, pero al mismo tiempo está señalando que también es una actividad que ya estaba validada dentro de Pemex y que estaba siendo operada pues, desde el interior de Pemex. Ahora, por otro lado, toda la semana se ha hablado de que el PAN está coludido, de que los estados con desabasto son panistas. ¿En qué momento relacionas que es una actividad que lleva a cabo el crimen organizado y por otro lado que esté validada por un partido político desde el interior de Pemex? Bueno, creo que ese es uno de esos casos clásicos en los que se junta el hambre con las ganas de comer. Y en ese sentido tenemos al narcotráfico como el crimen organizado que se dedica a el tráfico de una serie de cosas que no son legalmente un mercado,
¿no? Y ahora es el combustible, las gasolinas, y lo hacen con la connivencia del gobierno, porque el gobierno pues son los que administran, no son los dueños, porque los dueños somos el pueblo, pero los que administran ese asunto es el gobierno. Entonces, cuando el gobierno quiere privatizar los recursos energéticos, pasa por quién los va a administrar, y en ese sentido se apoyaron en los que ya lo vienen haciendo, que es el narcotráfico. Entonces el narcotráfico, o sea, son dos cosas que se juntan. Por un lado, el narcotráfico, que ahora no nada más vende drogas a donde sea que las vende, Estados Unidos o donde sea, sino que además se roba el combustible para distribuirlo, pero hay gobiernos del PAN que vieron con buenos ojos ese tipo de administración de los recursos públicos y los permitieron, los toleraron, y son los primeros que se están viendo o que están quedando evidenciados. ¿Por qué? Porque, hay que decirlo, cuando tenemos una fuga en casa de agua o de gas, de luz casi no, porque realmente es difícil, pero cuando hay una fuga de gas o de agua, lo que cierras o lo que haces es cerrar la llave de gas, de paso, para ver por dónde está saliendo. Entonces lo que hizo el presidente López Obrador fue cerrar la llave de paso de los combustibles en los ductos para ver de dónde está saliendo. Y los primeros estados que saltaron o que resaltaron, más bien, por la falta de... fueron los panistas, ¿no? Y eso a mí, que es una interpretación propia, pero que seguramente es verdad, es que los gobiernos panistas proclives a la privatización de los energéticos y de toda la producción de energéticos y de toda la cadena de distribución, pues se apoyaron en el narcotráfico para poder hacer negocio propio. Cuando lo que está pasando es que sí hay gasolina, pero se la están llevando quienes no deberían, o más bien se la están robando. Ok. Bueno, esto a mí me causa como muchos conflictos lograrlo entender, porque pues te surgen un montón de preguntas y un montón también como de otros elementos, como el pensar, bueno, pues es que a nosotros en esta zona del país nos llega gasolina de Veracruz, es más difícil que llegue del norte para acá o de Veracruz a los estados del Bajío. Entonces a mí la lógica que nos acabas de contar me cuesta un poco de trabajo entenderla, porque no soy economista, porque no soy ingeniera petroquímica, pero pues sí estamos teniendo evidencias pues de que efectivamente el PAN está coludido con este tipo de prácticas. Vamos a ver un video de un líder panista que fue encontrado asesinado en la semana y parece que un día antes de que su cuerpo fuera encontrado en un río, grabó el video que vamos a ver a continuación, en el cual pues sí da nombres, ubicaciones de gente que está coludida con el huachicoleo y pues es un líder panista, ¿no? Vamos a ver. A Zúñiga de Chinameca, que junto con Flavio Domínguez López de Otiapa secuestraron al doctor Chávez de Otiapa, de la farmacia La Cruz, quitándole la cantidad de 2 millones de pesos. Lo levantaron en una camioneta Lobo color rojo. La casa también se la quitaron, actualmente está a nombre de Martín Padua Zúñiga, la casa del doctor. También en el caso de Chinameca, también el Chelo, que fue alcalde de Chinameca, donde todo el mundo sabe que se dedica al tema del huachicol. Las tomas están ubicadas en su rancho, el rancho está ubicado enfrente de la empresa Maseca de Chinameca, ahí es donde él opera todo el huachicol. Bueno, el que acabamos de ver es Gabriel de la Rosa Enríquez, quien era líder del PAN en Veracruz. Él fue encontrado asesinado el viernes 11 de enero, fue secuestrado en enero del año pasado. En diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado. Él lo encontraron en Chinameca y como vemos en el video, él está confesando que líderes panistas en Chinameca están coludidos con el robo de ductos, que incluso los tienen en sus casas y pues que les ordeñan, ¿no? Ahora, esto es importante, Veracruz colinda con Puebla, que es una zona que es otro de los triángulos peligrosos de Dorados. los varios que tenemos en el país. Pero, ¿qué pasa entre Veracruz y Puebla? Pasa que hay un chingo de petróleo y del petróleo se pueden sacar gasolinas y las gasolinas se tienen que refinar a partir de un ejercicio o un esfuerzo industrial que tiene Pemex. Entonces, ¿cómo relacionamos el robo del combustible, mejor conocido como huachicoleo, con los panistas y con ese camarada que pues lamentablemente hoy está muerto?
es que fue justamente durante su administración de Fox y de Calderón siendo secretario de Energía de Fox y luego presidente, cuando el asunto del huachicoleo cobró auge o se convirtió en un negocio, ¿no? Entonces, creo que este video, independientemente de lo crudo y lo que pueda significar, nos revela que hay una colusión que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente 2018-2024, que es el asunto de que quienes se han robado el combustible son quienes han gobernado los lugares donde está el combustible. ¿Dónde está? Entre Puebla y Veracruz y Tamaulipas, que es la franja dorada del petróleo. O sea, lo que tenemos es petróleo y está ahí, ¿no? Y lo han robado desde ahí, ¿no? Justamente. Ok. Oye, bueno, vamos a ver una gráfica en la que vemos cómo creció el huachicol. Más bien cómo... No hay mucho dato abierto, pero esta es una gráfica que hace Animal Político con datos de Pemex. Pemex diciendo dónde hay ductos siendo ordeñados. Lo que vemos es que a principios del sexenio de Vicente Fox había 132 ductos en y ahora el hay país. 1500. No, ahora hay 10,000. O los que sean. 500. O sea, pues vamos a ver la bonita gráfica de Animal Político. Y bueno, para combatir todo lo que les acabamos de contar, es decir, pues que directamente desde Pemex se hubiera oficializado, normalizado la ordeña de ductos, ya todos sabemos para este momento que Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cerrar los ductos, pues para identificar pues, cuáles estaban ordeñando, repararlos sobre todo, y que esto ha generado que la distribución se haga más lenta, porque pues no es lo mismo abrir la llave y que te caiga agua a acarrearla con tambos, ¿no? Ahora la están acarreando con pipas y pues está tardando en llegar. Ha habido pues ahí menos gasolina, porque yo no diría que ha habido una falta total, ha habido retrasos, ha habido menos. Y pues hay gente muy enojada, y si uno se mete a Twitter, pues está muy feo el asunto, pero la verdad es que acaba de llegar una encuesta de María de las Heras. Que además a mí me gusta mucho porque es la encuesta de la oposición fifí, ¿no? O sea, normalmente siempre nos quejamos de que el Reforma dijo tonterías, no sé qué. El Reforma. Y ahora el Reforma trae una encuesta que, sin tomar partido, refleja lo que parece es la percepción de la ciudadanía respecto a la lucha contra el huachicol. Y la percepción de la ciudadanía es que están de acuerdo. 8 o 9 de cada 10 están apoyando la estrategia. Y no solo eso, o sea, María de las Heras trae una encuesta tremenda. 80%, 81% de las personas encuestadas ya sabían lo que estaba pasando. Eso es mucho. La gente con información, créanme que no es algo que abundaba. 81% de las personas encuestadas dijeron, sí, yo ya sabía que los ductos estaban cerrados. Les preguntan, esto es interesante, les preguntan, ¿usted o alguien que conoce ha sido afectado por el cierre de ductos? Y 50-50 dicen, no, a mí y sí. O sea, ahí parejos, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de esa pregunta, todas las respuestas de la ciudadanía respaldan la decisión de Andrés Manuel de cerrar los ductos. Pues es que es básico, o sea, ya se los dijimos antes en este mismo video, pero cuando uno tiene una fuga, lo que tiene que hacer es pues, revisar dónde está la fuga. Entonces, lo que hizo el presidente fue cerrar las llaves del combustible y está viendo dónde... Pues por dónde se sale. Por dónde se sale, exactamente. Y la gente, pues, o sea, si tú no estás a favor de que se te escape el gas ni el agua, tampoco va a estar a favor de que se te escape la gasolina, ¿no? Entonces, la gente ha tenido un respaldo que tal vez no esperaban los comentaristas fifís, positivo respecto a la estrategia. Y yo creo que es algo que tiene que hacerse. Porque además, y esa ya es mi apreciación personal, creo que Andrés Manuel ha sido muy astuto en el sentido de que no tiene por qué meterse con expresidentes porque el Fobaproa o Colosio o la guerra contra el narco, sino que se está enfocando en el robo de combustible, y si uno sigue la cadena del robo de combustible, va a llegar necesariamente a estas personas, a esas personalidades, ¿no? Entonces, el peje, como le decimos quienes lo creemos,
lo que está Yo le haciendo... digo nuestra cabejita blanca. O el presidente... El punto es que lo que está haciendo es combatir la corrupción desde un frente que no estábamos todos, digamos, pendientes de él, pero que ahora es una realidad y que además no tiene las repercusiones que se están manejando, porque gasolina hay un chico de gasolina en México. El problema es que hay que ver de dónde se le están robando y por eso hay que cerrar la llave. Claro, y que muy inteligentemente, como mencionas, pues van a jalar la cadenita. Y eso tiene una cabeza. Y van Eso a tiene una salir las cabeza. grandes cabezas y ahí no va a haber discusión. Nadie se va a oponer a que los juzguen cuando aporte pruebas de que han estado coludidos con este robo de gasolina. Y Andrés Manuel creo que ha sido muy cuidadoso, tal vez para mi gusto demasiado cuidadoso, pero sí han mencionado en sus conferencias matutinas, en sus publicaciones en redes sociales, que han investigado a personas, ¿no? Ahí se menciona el caso del general que era el responsable de la seguridad de los presidentes panistas, de Fox a Calderón, y también seguramente va a salir, pues, otras personas que han sido responsables de que se roben el combustible. Ok, oigan, pero yo quiero regresar a la encuesta de María de las Heras porque está tremenda, y la de Reforma y otra que hizo ahí Grupo Imagen, pues respaldan estos datos. Les dicen acá, oiga, ¿usted le cree al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha declarado que el cierre de los ductos era necesario para combatir el huachicol? 72% de la gente dice que le cree. Por supuesto, pues es que claro, o sea, nadie quiere que le roben. Y si el petróleo es nuestro y las gasolinas son nuestras, pues que no nos la roben tampoco, ¿no? Ahora, 66% le cree a Andrés Manuel que esta crisis va a traer beneficios a largo plazo. Este número está tremendo. ¿Qué cree que pasará con el robo de combustibles a partir de esta estrategia que está implementando Andrés Manuel? 79% de los encuestados dice se va a reducir total o parcialmente el robo, pero sí va a bajar. O sea, 79%, 8 de cada 10 personas dice esto va a cambiar lo que está pasando con el robo de combustible en México. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? Es la siguiente pregunta. Hay que pasar por estas condiciones con tal de acabar con un problema mayor como lo es el robo de combustible. Estas condiciones pues es que ahorita se forma la gente, ¿no? 3 horas por gasolina. Desabasto. Bueno, 8 de cada 10 personas están de acuerdo con estas medidas. El 53% está completamente de acuerdo y el 27% está de acuerdo en parte, pero esos son 8 de cada 10 a favor. Y esta es mi favorita. O sea, esta es así, yo amo este dato. Después de este suceso, la opinión que tenía del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno mejoró o empeoró, y 65% dice que mejoró. Pues claro, o sea, no es porque yo sea pejista de tercera generación, pero sí tiene mucho que ver el hecho de que se estén tomando medidas respecto a fenómenos que son una realidad. Se ha estado vendiendo gasolina pirata en México desde hace mucho tiempo, bueno, no, sí, desde la reforma energética, y hay que acabar con eso. Y todo el mundo creo que estamos, o sea, peatones o no peatones, ciclistas, automovilistas, y todo el mundo, pues vamos a tener repercusiones, pero creo que es una cuestión que tiene que suceder. Y no hay obra que no suceda sin molestias para los terceros. Oye, ya para acabar, porque creo que no hemos hablado de algo. Ya hablamos de dónde viene el huachicol y que el PAN se lo estaba robando y que era una estrategia de privatización y que ahorita como sufrimos porque hay que formarse 2 horas por la gasolina. Pero ¿cuál es el fondo de esto? ¿Cuál era el problema de esto? ¿En qué estaba afectando el robo de gasolina al país? Bien sencillo y en 2 o 3 palabras. Ese dinero que está entrando a los bolsillos de los huachicoleros debería estar entrando al dinero del gobierno, a las cuentas gubernamentales, y su efecto inmediato es que no hay suficiente dinero para financiar programas sociales de infraestructura o lo que o para ponerle medicina a los hospitales. O lo que sea, ¿no? O sea, los ninis, los viejitos, las personas con capacidades diferentes, las mujeres, madres solteras, etcétera, 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 no tendrían ese recurso si no se estuviera yendo por el caño del huachicoleo.
Ok, pues esa fue la res de esta semana. Queremos hacer un comentario rápido, breve, sobre las audiencias públicas, sobre la Guardia Nacional antes de terminar. Sí, de volada. Algo de volada, que además es triste, pero es contundente. Tan contundente como decir que la oposición tiene razón. O sea, la verdad es que lo que se ha demostrado en estas audiencias y las evidencias que se han puesto sobre la mesa de debate y todas las formas literarias que quieren ponerle para adornar ese asunto, es que es cierto. O sea, la Guardia Nacional es una necesidad, sí, pero no tiene que ser bajo mando militar, ni bajo formación militar, ni bajo convocatoria militar, sino que todo puede hacerse del lado civil y ese ha sido, creo, el gran reclamo pues en estos días. O sea, que la Guardia Nacional sea una dependencia nueva o como sea, pero que sea una dependencia bajo mando civil. Y pues yo solo quiero terminar anotando algo. Pues esta semana en la Cámara de Diputados hubo audiencias públicas para hablar de la Guardia Nacional. Como ya dijo Ernesto, la oposición dijo, güey, tiene que ser bajo mando civil. Y llegó el secretario de Seguridad, Durazo, a decir, sí, el presidente me acaba de decir que sí, que el mando va a ser civil. Que podemos hacerlo como que como ustedes quieren. Pero la verdad es que nos está dando a tole con el dedo. El dictamen de la Guardia Nacional ya habla de un mando civil. Trae un artículo transitorio que dice, el mando va a ser... Un artículo transitorio significa que la ley... Los que no valen. Los que no valen son de chocolate y son son como parches y son temporales y son cosas así. La ley como tal está redactada para que el mando civil de la Guardia... el mando de la Guardia Nacional sea civil y trae un transitorio que dice... Sí, va a ser civil, pero durante los primeros 5 años va a ser militar, o sea, ¿qué tranza con eso? Supongo que van a quitar ese transitorio, quiero suponer. Pero también quieren reformar la Constitución, porque en la Constitución ya se habla de la Guardia Nacional, de mando civil, pero y la quieren reformar para que el mando sea civil, pero tenga su ordenamiento militar. Entonces... Pues qué padre, Andrés Manuel, que tú bien dadivoso fuiste a decir lo que el pueblo diga, pero por otro lado, pues ya están esos antecedentes, como que el güey nos quiere chamaquear, ¿no? Yo solo tengo algo que decir al respecto, y eso tiene que ver con la consulta pública que prometió para el 21 de marzo. Que además todavía no se hace la consulta y él ya está... Exactamente, o sea, no ha habido consulta... Todavía es un tema polémico esa discusión y ya hay quienes han querido disponer de eso, pero el pueblo tiene la última palabra. Y mi palabra como pueblo, que no soy representante del pueblo, pero mi parte del pueblo es que no debe ser la Guardia Nacional en los términos que le están diciendo. Yo también estoy de acuerdo. Sí necesitamos seguridad, nos urge. Pero no así. Y pues nada, eso fue la red de esta semana, ahora sí. Si les queremos pedir pues que nos sigan, ya saben, nuestras redes sociales son @somoslarres en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y pues si les gustó este programa, queremos copiarle la estrategia a Andrés Manuel, la estrategia con la que él ganó la presidencia, de que le digan a 5 amigos los beneficios de la red. 5 más. A 5 más. Cada uno a 5 más seríamos un montón de gente. Seríamos un chingo. Entonces, si este programa les gustó, suscríbanse al canal y pues muéstrenselo a 5 amigos. Díganles, mira, así está el pedo con el huachicol, estos morros te lo explican. Y nos vemos la próxima semana.